Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Plan Nacional para el Cambio. Y para ello me acompaña a mi izquierda el doctor Manuel Valdizón, candidato presidencial del Partido Líder. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, muy contento de poder participar en el programa. Es una gran oportunidad que tenemos para informarle a la población de nuestro plan, la forma en que pensamos implementarlo y que la gente conozca más a fondo la oportunidad de cambiar la nación a través de un movimiento nuevo, de un movimiento renovador que va a permitir que todos los guatemaltecos tengamos la misma oportunidad. Muchas gracias. A usted, doctor. ¿En qué consiste el Plan Nacional para el Cambio, doctor? Bueno, el Plan Nacional para el Cambio fue construido desde la base popular, desde la recolección de información de todos los municipios, de todos los departamentos y de toda la nación. Existieron visitas comunitarias en las cuales se recopiló la información directa desde la base. Se fue consultando municipio por municipio, implementándolo a través de las necesidades de la población. Realmente, ¿qué quiere el guatemalteco? Pues no qué quiere el guatemalteco únicamente de alta alcurnia o aquel que cree que es nobleza o monarquía, sino que el guatemalteco, todos, cuando yo hablo de una Guatemala diferente, yo hablo de una sola Guatemala, porque es un solo pueblo, trabajadores, empresarios, pueblos indígenas, pueblos ladinos, pueblos rurales, pueblos de las urbes, siempre es solo una Guatemala, y por eso este plan fue construido desde la base de la exigencia de la sociedad para cambiar la nación. El plan tiene 5 ejes principales. El principal pilar que le hemos denominado es una Guatemala segura y justa, una Guatemala competitiva y con desarrollo económico, una Guatemala con oportunidad para todos y que nos permita traer el desarrollo a la nación, una Guatemala de la transformación en el tema de la educación, una Guatemala sana y con salud, que es lo más importante, salud y bienestar para la población, y una Guatemala que sea compensatoria, que exista un desarrollo social y humano. Son 5 ejes que fundamentan el Plan Nacional para el Cambio y el Desarrollo, que hoy nos permiten tener recopilado en este plan, el Plan Nacional del Cambio y Desarrollo, la oportunidad de construir una nueva nación. ¿En qué consiste el fortalecimiento institucional que se le lleva a cabo en el plan de gobierno que usted tiene actualmente? Bueno, estamos conscientes que nuestras instituciones han sido trastocadas por intereses de distintos sectores. Debemos iniciar por respetar la Constitución de la República. Eso es básico para los guatemaltecos. Hoy se han emitido resoluciones y fallos en las Cortes y el actual presidente de alguna manera ha respetado. Yo creo que todos los sectores debemos respetar la institucionalidad, y de esa cuenta, en el caso de que Manuel Valdizón sea el presidente y cuente con la venia del pueblo de Guatemala y la bendición de Dios, vamos a respetar las instituciones, tanto en el tema del Ministerio Público. Si la Constitución y la institución, su designación fue para 5 años, se debe respetar la designación que fue establecida para 5 años. Igual acontece con la Contraloría General de Cuentas, igual acontece con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, igual acontece con el presidente del Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, con las designaciones específicas que son establecidas en la Constitución para determinado periodo constitucional. De esa cuenta, el fortalecimiento de las instituciones es darle su lugar a las instituciones, fortalecerlas también a través de un presupuesto que permita la implementación de nuevas medidas y nuevas acciones para fortalecer al Estado de Guatemala. ¿Cómo va a involucrar a los diferentes entes, por ejemplo, en este caso del interior del país, a los líderes comunitarios, a los consejos de desarrollo de todo nivel, a los alcaldes, a los diputados y a los gobernadores para que trabajen en conjunto con el plan de gobierno que usted está proponiendo? Estamos, dentro de nuestra propuesta está la elección de los gobernadores. Hoy en día Guatemala está en una crisis y creo que tenemos que tener medidas igual para combatir la crisis. Y en la construcción de una nueva nación, que es lo que fundamenta el plan del cambio, un plan incluyente, hay una línea transversal que es la refundación del Estado de Guatemala. Y esa refundación solo se le puede dar vida si todos los sectores hacemos una cruzada nacional y hacemos un llamado al diálogo. En este momento que se encuentra Guatemala, en el momento que Manuel Valdizón entre a la segunda vuelta, ese 12 de septiembre va a convocar a una mesa de diálogo que sea integrada por todos los sectores sociales, los sectores empresariales, el G40, los sectores sindicales, todos los sectores de la nación, pero también los sectores políticos. Aquellos compañeros aspirantes hoy a la presidencia de la República que se dé el caso no tengan la oportunidad de participar en la segunda vuelta, vamos a hacer un llamado para que integren esa mesa de diálogo, para que todos construyamos lo que hemos denominado la ruta hacia la transformación del Estado. De esa cuenta, la idea es poder plantear la consulta popular el 15 de enero a las 9 de la mañana como presidente de la República, plantearla y
en esa consulta popular se van a establecer 25 preguntas, dentro de las cuales va el tema de descentralización del Estado. Tema prioritario para poder llevar el desarrollo a la comunidad. Hemos tenido durante estos años una ley vigente de descentralización. Qué bueno que está la ley. La verdad es que es agradable contar con un instrumento jurídico listo para implementar. Sin embargo, es acéfalo cuando se le deja sin recursos. Entonces no hay una descentralización real, es una descentralización únicamente en documentos y en papeles. La centralización siempre la mantiene el presidente del Ejecutivo. Si nosotros logramos que la elección a gobernadores se realice democráticamente en cada distrito electoral, en cada departamento, el gobernador departamental no va a ser no va a ser designado por el presidente del Ejecutivo, sino va a ser electo por el pueblo de Guatemala. Pero con esa elección también trasladamos el presupuesto, que cada Consejo de Desarrollo a nivel departamental que elige a su gobernador también tenga su propio presupuesto, como lo establece la Constitución y como actualmente tiene. Hoy tiene una asignación específica a los consejos de desarrollo, solo que en este caso el gobernador electo tendrá su presupuesto definido para consensuar con la comunidad. Los COCODES, los COMUDES, el Consejo Departamental, el Consejo Regional, lo que definan en beneficio de su propio desarrollo. ¿En qué consisten también las otras preguntas que usted decía que van a hacer a través de la consulta popular que usted está proponiendo? Estamos implementando la aplicación o no de la pena de muerte como una medida de rescate a la institucionalidad y rescate a la implementación de la ley. No es que Manuel Valdizón esté a favor o en contra de la pena de muerte, es que la ley lo establece. La Constitución claramente en su artículo 18 dice que se debe aplicar la pena de muerte a quienes cometan cierto tipo de delitos. Hoy en día en Guatemala hay 7 tipos de delitos que tienen tipificado como pena la aplicación de la pena de muerte. ¿Qué acontece en Guatemala? Cuando no se respeta la ley, cuando el guatemalteco hace desórdenes, cuando el guatemalteco viola, asesina, secuestra y hace lo que quiere y sabe que no existe una pena, porque esos delitos que tienen tipificado constitucionalmente en el procedimiento penal pena de muerte, quien comete ese delito hoy en día lo que recibe es una jubilación, una pensión en un centro penitenciario gratis, en vez de serle aplicada una pena, ya sea de tantos años, pero que sea real, lo que recibe en vez de la pena de muerte es una jubilación, pollo, comida, techo gratis. Yo creo que Guatemala debemos, todos los guatemaltecos en Guatemala, enviar un mensaje de respeto a la ley para poder implementar el sistema de seguridad. Así como está la implementación o no de la pena de muerte, está también la aplicación de lo que concierne lo referente a la no reelección de diputados, a la no reelección de alcaldes, también lo que concierne también a la aprobación de la reforma del impuesto tributario único denominado RITU, que es el establecimiento de un impuesto único del 5% que nos permita generar más impuestos, pero también que nos permita colocar un precio menor a la canasta básica e implementar un sistema que sea transparente, eficiente y fácil de controlar. Cuando usted menciona ahorita la implementación de este impuesto del 5%, ¿esta aplicaría quitando el impuesto sobre el valor agregado del 12% actualmente? Y si se quitara de esta forma, ¿no sería de esta forma afectando al gobierno con su presupuesto que tiene que hacer a través de la fiscalización de los impuestos? ¿Esto no reduciría el presupuesto del gobierno? No, hemos establecido ya el sistema Flat Tax, es el dominado sistema que se ha aplicado en países como Panamá, que ha sido sumamente exitoso, el modelo chileno, otros modelos que han sido sumamente exitosos, y en el momento que usted implementa el flat tax, se implementa también una ampliación de la base, pero también logramos tener productos con menos impuestos, lógicamente a menores precios. Si hacemos una relación de los 371 mil millones de quetzales que recauda el Estado de Guatemala en tema de Producto Interno Bruto, en lo que produce por Producto Interno Bruto nominal 371 mil millones de quetzales, y le aplicamos el 5% flat directo para toda la base, estamos recaudando alrededor de casi 20 mil millones de quetzales, que es lo que hoy se recauda en concepto de impuestos primarios. Lógicamente, lo que se está dando es una ampliación de la base a través de la simplificación. Dejaríamos sin efecto la ley del IVA. Eso implica que al dejar sin efecto la ley del IVA, ya no se permitiría la compensación, que es lo que hoy se utiliza como medio para no pagar los impuestos. O sea, en su planilla, usted cuando en la empresa se le permite a los sectores en el momento de pagar un impuesto a través de la ley del IVA, hay 5 mecanismos para cumplir con la obligación. Uno de ellos es la compensación. Todo el mundo consigue las facturas, mucha gente
hace las cosas bien y otras las hace mal, consigue facturas para compensar. Al final alguna gente de estas no paga lo que es el concepto del IVA. Buscando una implementación sencilla, como es el 5% flat, sin compensación alguna, vamos a lograr recaudar más. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Doctor Valiz, usted está hablando de la parte de la implementación de la pena de muerte. ¿Qué otros planes también tiene para la parte de seguridad y justicia y cómo lo van a lograr a través de su plan de gobierno? Dentro del sistema de integración de la cadena de justicia es importante hablar de la prevención. La cadena de justicia inicia con las acciones de prevención para evitar la comisión de los delitos. Yo siempre he dicho que mientras haya pobreza habrá inseguridad. Tenemos que mitigar el impacto negativo de la pobreza. La implementación de los programas sociales de una manera focalizada y fiscalizable también permite la reducción de ese tipo de actos irregulares. Sin embargo, la prevención y control, que tiene que tener una nueva Guardia Nacional, viene siendo el eje principal de la cadena de la seguridad implementada en nuestro Plan de Nación. Cuando hablamos de la Guardia Nacional, hablamos de una nueva guardia de combate, de choque, que logre detener el incremento de la violencia. No podemos permitir que en Guatemala hoy exista un desorden a tal extremo que usted, cuando mira un cono de la Policía Nacional actual, en vez de pensar de que lo van a ayudar, piensa, ya, me va a pasar algo, de repente me va a pedir dinero. Eso es intolerable. Y hablar de una reforma es ilógico, hasta tilda de ridículo, cuando escuchamos que durante este tiempo se habló de alguien que iba a realizar una reforma y lo que hizo fue un estudio, y lo que dijo en ese estudio era que tardaría 10 años la reforma. Entonces yo le pregunto a los guatemaltecos, ¿estamos de acuerdo en esperar 10 años para traerle seguridad a Guatemala, o lo hacemos ya este 11 de septiembre? La Guardia Nacional, implementada también a través de la elección vía popular de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la Sala, nos va a permitir también tener magistrados independientes y autónomos para la aplicación de la ley. La elección también popular, en elección democrática, del fiscal del Ministerio Público, nos va a permitir también tener un fiscal que no esté sujeto a una designación que después corre el riesgo, como hoy acontece, de que la persona o el presidente electo de turno todavía hable de evaluarla. Es increíble mire, si queremos respetar las instituciones, debemos que comenzar nosotros mismos. Manuel Bolizón no va a evaluar a ningún funcionario que se haya sido designado en base a la Constitución y que su periodo constitucional sea de 5 años. Debemos respetar la ley. Esto implica también la aplicación de la justicia, la transformación del sistema penitenciario y posteriormente la aplicación de la ley. Un mensaje para decirle a la gente, mire, si usted le quita la vida a otro ser humano, si usted le quita la vida a su hermano o a otro ser humano, en ese momento perdió usted el derecho a la suya. Ok. ¿Y cómo piensa hacer la reforma a través de la Guardia Nacional que usted propone y con qué presupuesto el gobierno lo haría a través de este momento? Bueno, yo creo que ante la crisis tenemos que ser realistas. Es importante que el pueblo de Guatemala nos dé la oportunidad de gobernar bajo un nuevo Estado. Y para eso es que la consulta popular se presenta el 15 de enero a las 9 de la mañana. Aquel candidato que diga que con la misma Constitución, que con el mismo presupuesto, lo va a lograr cambiar, no va a cambiar nada. Realmente se va a convertir en un mentiroso, y eso es lo que no hay que ser. Y por eso hablamos claro, necesitamos transformar el Estado, necesitamos transformar el sistema, y por eso es que la consulta popular incluye entre esas preguntas la creación de una nueva Guardia Nacional, la creación de la reforma tributaria única, para poder implementar todo esto que los guatemaltecos pretenden y lo que los guatemaltecos queremos. Si no, seguramente nos va a tocar un viacrucis el año entrante con el tema de los préstamos, gente bloqueando el Congreso, partidos políticos con no, queremos realmente tomar las cosas con la seriedad que debemos tomarla en una transformación real. Presupuesto para la creación de la nueva Guardia Nacional. Primero, necesitamos el aval del pueblo. Segundo, la reforma tributaria. Y tercero, tenemos que ser conscientes que eso es progresivo, es parte de un plan.
En los primeros 6 meses tendremos implementado el 30%. En el primer año estaremos hablando del 60% de guardias nacionales ya al servicio de la población, y en 2 años tendríamos implementada en su totalidad el 100% de guardias nacionales. Ok. En la parte de competitividad, atracción de inversiones, mejoramiento de los índices de competitividad del país y la generación de empleo, ¿qué van a estar haciendo a través de su plan? Seremos agresivos. Seremos agresivos en el tema de competitividad y atracción de inversiones. De esa cuenta estamos conscientes que en Guatemala tenemos una gran oportunidad en el clúster del turismo. Tenemos una bendición en Guatemala. Usted se mueve 1 hora, 2 horas, encuentra frío, encuentra climas espléndidos, diversidad, ecología. Bueno, la verdad es que tenemos el país de la eterna primavera y de los grandes recursos. Vivimos en un país soñado donde cualquier otro quisiera estar. Sin embargo, cuando vemos que como bloque no actuamos en la defensa de los intereses económicos de nuestra nación, estamos en un serio conflicto. Hoy Costa Rica nos lleva una buena ventaja en el tema de turismo, en el tema de desarrollo económico, simplemente porque hace 12 años implementó la ley de incentivo al turismo. Y los hoteles y las inversiones grandes en el tema de turismo buscaron en la región un lugar donde invertir. Fueron a Costa Rica. Hoy en día tenemos en Playa Manuel Antonio un hotel de 500 habitaciones construido por la República China Continental. No vino a Guatemala. ¿Por qué? Porque en Guatemala no habían incentivos, no había oportunidades de desarrollo. Hoy queremos abrir la oportunidad para que la inversión venga, que existan incentivos a la inversión que van a consistir en la exoneración de 5 años total de impuestos. Cuando hablamos de eso, la exención fiscal, no estamos hablando que vamos a generar algo que hoy existe en Guatemala. Eso es de los grandes. Los que se oponen, que las critican este tipo de medidas, dicen, bueno, es que eso no está en base a la OMC, los reglamentos. Yo no estoy hablando de algo que hoy existe. Estoy hablando de algo que hoy no existe. Si logro atraer la inversión europea, estadounidense, china, y que en Guatemala esta inversión genere trabajo, desarrollo, oportunidad, voy a reactivar la cadena de la economía, y esa reactivación que produce la economía va a generar nuevas oportunidades, y esos nuevos empleos que va a generar esa reactivación, esos nuevos empleos van a pagar impuestos. A los 5 años, un hotelero no se va a poder llevar el hotel encima, ni va a decir, bueno, ya no quiero seguir acá, o un industrial va a decir, bueno, yo no quiero seguir con la industria acá porque tienen una inversión instalada, y va a comenzar a generar impuestos. Estamos hablando de un largo plazo, un corto, mediano y largo plazo de una Guatemala sostenible a través del tiempo, pero incentivando no únicamente el clúster, que es el que creemos nosotros que tenemos el gran desarrollo, sino también otras industrias. Generar empleo, ser competitivos, tener reglas claras, certeza jurídica, un impuesto flat, que ese es otro método de atracción, porque eso permite que en el empresariado también quede flujo de caja y permite invertir más. Paralelamente debemos tener muy claro que la única manera que podemos lograr la competitividad y el desarrollo de la nación es si vamos de la mano de inversión, generación de empleo y oportunidades. Creo que hoy, ante la situación que se está dando en la nación, es indispensable que demos este giro y ver hacia todos los lados donde podamos tener oportunidades para los guatemaltecos. Y en la parte de la infraestructura, ¿qué van a hacer para también hacer la implementación de carreteras, de puentes y de aeropuertos y también de áreas de puertos marítimos? Hay dos formas de generar infraestructura. Una es la infraestructura netamente privada, que va a ser la atracción del incentivo a la inversión, y la otra es aprovechar lo que hoy ya existe y que hemos aprobado en el Parlamento, que es la Ley de Alianzas Públicas Privadas. Es evidente que durante este periodo, que es el primer año de gobierno, estamos pensando en la implementación del plan de austeridad, la reducción de algunas instituciones o la unificación para poder tener más recursos para invertir en otras áreas que son importantes, que hoy en día la sociedad las exige. En el tema de infraestructura es evidente que tenemos que tomar de la mano el apoyo que nos puede dar la iniciativa privada, tanto nacional como internacional, para realizar infraestructura estatal a través de una verdadera alianza pública-privada que se ha dejado olvidada durante estos años. Si bien es cierto, se aprobó durante estos años en el Parlamento la ley, el reglamento recién nace a su vida, a la vigencia. Tenemos que revisarlo, si es importante que le demos un análisis profundo, y si la podemos hacer, si el reglamento lo podemos hacer más abierto para atraer más inversión, nos vamos a ahorrar mucho en la inversión del Estado a través de una buena implementación de la ley de alianza pública-privada. Vamos de la mano sector empresario con sector Estado.
El apoyo de los agricultores en Guatemala es esencial porque mucha de la base de la economía se ha hecho a través de la agricultura para que tengamos una agroindustria que va a ser el plan de gobierno suyo en este caso. Guatemala tiene una gran vocación agrícola, también forestal, también ganadera, pero creo que es importante implementar nuestra vocación agrícola y sacarle el mayor de los provechos posibles. Dentro de ese sistema estamos pensando en la implementación de nuevos métodos y nuevos mecanismos de producción, nuevas formas de producción a través de la asistencia agrícola focalizada directamente en las comunidades que tengan la oportunidad de desarrollo, el acceso al crédito rural, el apoyo a las cooperativas, ir de la mano con las cooperativas, lograr llevar esa nueva forma de producir a la comunidad y también al interior de la República. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Doctor Balizón, en la parte de los recursos naturales y en la protección del ambiente, ¿cómo hacer para que los recursos sean sostenibles durante largo plazo? Bueno, yo creo que el tema de los recursos naturales es un tema álgido hoy en nuestra sociedad. Tenemos sectores que de alguna manera están a favor de algún manejo forestal que es adecuado, y hay ejemplos como por ejemplo en las comunidades donde se hace un buen manejo forestal, donde existen procedimientos establecidos, pues hay que viabilizarlos, hay que darles oportunidad para que logren el desarrollo y que ellos mismos obtengan la utilidad de sus propios recursos naturales. En el tema de salud e inseguridad alimentaria en Guatemala, ¿cómo va a hacer para ayudar a reducir los niveles que ha habido en este caso? En el tema de salud creo que es evidente que el tema de salud debe ser uno de los principales pilares sobre los cuales fundamentemos el desarrollo integral de todos los seres humanos y de los guatemaltecos. En el tema de salud comenzamos con la nutrición, que es el principal elemento. Yo me recuerdo que en mi escuela pública, yo estudié en una escuela pública y llegaban niños de otras aldeas, de San Miguel, de Santa Elena, de San Benito, y era muy interesante porque yo tenía la oportunidad que mi mamá, aunque sea a la fuerza, me metía el desayuno, ¿verdad? Entonces iba ahí y llegaba con el desayuno, pero muchos niños no llegaban con desayuno. Entonces me recuerdo que la maestra tocaba a las 10 de la mañana, la campana, y salíamos todos al patio, y ahí estaban las maestras con una gran paila de este tamaño, hirviendo en caparina. Entonces tomábamos todo nuestro pocillo a tomarla en caparina, y la verdad es que esos niños que hoy son parte de mi promoción de primaria, yo los veo, hay abogados, también hay buenos maestros de obras, buenos albañiles, y son saludables. Yo creo que debemos que tomar el ejemplo de acciones que nos han permitido desarrollarnos también en el tema de salud, en nutrición, como el uso de la encaparina. Creo que es un invento guatemalteco que genera los nutrientes y proteínas, pero también en el plan de nutrición es indispensable que implementemos una nueva política, y ahí estamos implementando lo que son, tal como lo establecía el doctor Monzón, la oportunidad de combatir la nutrición a través de una buena salud en el tema higiene y salud. Además de ello, una buena carga de proteínas en la alimentación de los guatemaltecos, la implementación de granjas avícolas, piscícolas o porcinas, que nos van a permitir tener proteínas en el alimento de todos los guatemaltecos. Ahí comenzamos con el tema de salud, el tema de salud progresista. Queremos descentralizar el tema de la salud, para que existan hospitales de mediano tamaño, regionalizarla, tipo por regiones. Tenemos que permitir el ingreso también de nuevos tipos de medicamentos, también respaldar la introducción de medicamentos más cómodos, de un mejor precio, donde el guatemalteco tenga acceso a esa medicina. Tenemos que ser abiertos a esas oportunidades. Usted propone la implementación del bono 15 en Guatemala. Hay empresas que apenas pueden con el bono 14 a través de sus ajustados presupuestos. ¿Cómo piensa hacer la implementación del mismo? Sí, miren, yo creo que después de todo el análisis que se ha realizado, aquí en el Plan Nacional para el Cambio, en la parte de la educación para la transformación y el pilar de desarrollo económico, que por cierto yo en este preciso momento le hago entrega de un ejemplar. Muchas gracias. Está claramente cómo se va a realizar la implementación del bono 15. El bono 15 es una medida compensatoria. Hace más de 12 años que en Guatemala no existe una verdadera compensación para la clase trabajadora del Estado y de la iniciativa privada. El bono 15 viene a ser realmente una medida de compensación a la clase que hoy está sufriendo y que no ha tenido un verdadero aumento. Sube todo, la inflación es galopante, pero no suben los salarios. Sin embargo, nosotros no queremos damnificar el presupuesto de las empresas privadas. Ok, ¿y cómo los apoyaría en ese caso? En la planilla del bono 15, exactamente, por ejemplo, un ejemplo básico. Hay una empresa de transporte que paga 75,000 quetzales cada 3 meses de impuesto de solidaridad.
Eso por 4 son 300,000 quetzales. Pero su planilla para un bono, en este caso el bono 15 es de 86,000 quetzales. Ella tendría el derecho de deducirlo de su impuesto de solidaridad. Entonces nadie pierde, todos ganamos. Gana la población, gana Guatemala, gana la clase trabajadora, ganan los empresarios, todos ganamos. Inclusive, hay una gran ventaja, la solidaridad es directa, llega directa a la población, no llega a la bolsa del Estado, sino que llega directo. El trabajador se va a poder dar el lujo de decir, el empresario se va a poder dar el lujo de decir a su trabajador, mira, aquí está tu impuesto, tu bono 15, que es mi impuesto de solidaridad, pero yo quiero que esa solidaridad la hago contigo. O sea, nadie pierde, todos ganamos. Para finalizar, la parte de educación y la brecha tecnológica, ¿cómo piensa hacer para que la educación sea de mayor calidad y mejor cobertura en el país? La transformación para la educación es un plan establecido también, es nuestro segundo pilar en el Plan Nacional del Cambio. Estamos conscientes de la creación de becas que nos permitan tener acceso para la educación. Sabemos de dónde van a venir los recursos. Está claro que parte del nuevo sistema de la reforma tributaria va a implementar también quien hoy no paga impuestos, pues que pague sus impuestos. Eso nos va a permitir poder otorgarle becas a la gente del área rural. La implementación también de la educación bilingüe es sumamente importante. En el área de la educación primaria, hoy en día los niños llegan a los 6, 7 años a una escuela y tristemente hemos visto el fenómeno que la universalización de la educación en el primer grado es casi a un 90%, pero a los 2 o 3 meses resulta que los patojos se van. ¿Por qué? Porque el niño que viene y que vive en una aldea, resulta que es como que le hablaran en ruso a uno, o en francés. El maestro habla en español y el niño habla pocomán, habla cajoala, habla quechí, habla quiché. Entonces, ¿usted qué propone en este caso para la educación bilingüe? Que en la primaria existe educación bilingüe en el idioma materno y en el idioma español. Y en la secundaria que existe educación bilingüe en inglés y también en español. Esto nos va a permitir cerrar esa brecha, la creación de centros tecnológicos en ciertas áreas de la República. Usted lo va a poder ver más detenidamente en nuestro plan, para lograr tecnificar la producción y que nos permita también llevar desarrollo y oportunidad a través de la educación a todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Para finalizar la entrevista, doctor, ¿usted cómo se considera ideológicamente? Porque mucha gente a veces habla a usted como una persona de la parte de populismo. Y segundo, ¿cómo es financiada su campaña política? Bueno, tengo la oportunidad, a los 30 años cerré una carrera de negocios sumamente importante. Hoy puedo decirles que me siento tranquilo. Antes de entrar en política logré hacer buenos negocios con una habilidad espléndida que Dios me permitió para negocios. Me convertí en socio de grandes empresas, hice venta de acciones que me permiten vivir desde los 30 años una vida decorosa y honorable y poder respaldar también a mi familia, a mis hijos y a mi esposa. Trabajé desde los 18 años creando mi primera empresa y hoy que dejo a la muestra de todos los guatemaltecos, lo hice público hace 2 días, mi estado patrimonial, las negociaciones con las transnacionales que tuve la oportunidad de realizar a los 27, 28 años, y puedo decirme que económicamente tengo satisfecha mis necesidades, pero creo que un guatemalteco que quiere una Guatemala diferente, que realmente está convencido que puede cambiar Guatemala, no se puede quedar únicamente en la satisfacción económico-empresarial. Tiene que pasar ese surco y dar un salto hacia adelante y luchar por una Guatemala distinta. Y esa es la apuesta que Valdizón está haciendo a él mismo. Convertir una Guatemala donde todos tengan la misma oportunidad que Manuel Valdizón ha tenido. Ideológicamente, ¿usted cómo se considera usted? Bueno, yo creo que el posicionamiento de la ideología en lo horizontal, eso ya quedó en la antigüedad. Eso es absurdo, hablar de derecha, izquierda. Guatemala no quiere eso, Guatemala quiere soluciones. Yo me considero un hombre que cree en Jesucristo, tiene fe en Dios, humanista, pero también pragmático, práctico. La solución de los problemas de los guatemaltecos es lo que hoy le interesa a Guatemala. A Guatemala no le interesa saber si uno es de derecha, si uno es de izquierda, si uno es demagogo, si la gente o es populista. Esos factores quedan fuera. Eso es parte de quienes quieren criticar alguna posición. Yo le digo al guatemalteco que soy un hombre que como ser humano creo y tengo fe en Dios, y como político soy pragmático. Creo en que la solución de los problemas de los guatemaltecos está en las manos de quien ejercen el poder y el gobierno. Y estoy dispuesto a dar mi vida para defender los intereses de los guatemaltecos y lograr la Guatemala del futuro. Doctor Manuel Valdizón, candidato presidencial del Partido Líder, gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Y recuerden, un voto consciente hará una Guatemala diferente. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Por todo lo que te quiero,
no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mi sueño.